Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro segundo día de seminario. Veo caras que estuvieron ayer con nosotros, lo cual me da muchísimo gusto. ¡Salud! ¿Qué fue? ¿Qué pasó, doctor? Ya le traje a alguien para que le conteste lo de su marca, así que se van a preguntar. Gracias. Bueno, pues bienvenidos al segundo día de conferencias. Seguimos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la Canaco, Chihuahua, aquí en esta bella ciudad de Chihuahua. Y déjame presentarle a un gran amigo que nos va a hacer favor de platicarnos un poquito sobre estos métodos alternos de solución de conflictos. El doctor Eduardo Fabricio Poblete Castillo, que llegó ayer en la noche aquí a Chihuahua, es un abogado consultor especializado en Derecho Empresarial Corporativo con más de 20 años de experiencia en arbitraje comercial internacional, mediación, propiedad intelectual y franquicias, gobierno corporativo y compliance. Es postulante en materia arbitral y en materia mercantil y administrativa en el área de su especialidad. Certificado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, el Instituto de Economía de la Asia Pacific Economic Corporation, el Colegio de Abogados de Empresas ANADE y la Secretaría de Economía de México. Es árbitro y mediador certificado de la Corte Europea de Arbitraje de la Franquicia, la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Especializada en Propiedad Intelectual, el Centro de Arbitraje y Mediación Comercial para las Américas, el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, de República Dominicana, el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de México, el Centro de Arbitraje en México, el Instituto Nacional de Derechos de Autor y de Autor en México y el Centro Mexicano de Mediación, Arbitraje y Solución de Controversias. El doctor Eduardo Fabricio Poblete es un experto en temas de propiedad intelectual y gran amigo nuestro y gran amigo de Francisco de las Trincheras desde hace muchos años. Tengo el gusto de conocerlo y sin duda presentarles a uno de los mayores especialistas en temas de materia de propiedad intelectual en México y Latinoamérica. Por favor, denles un aplauso, Eduardo. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias, muy amable. Lo haría desde la parte de abajo, está un poco incómodo acá, pero me acaban de decir que por una cuestión técnica debo hacerlo platicar desde esta parte. Entonces, bueno, fíjense que para dar inicio, el tema de mecanismos alternativos de solución de controversias, pues no deja de ser un tema necesariamente denso y complejo para quienes no se encuentran inmersos en el mundo del derecho. Entonces trataré de hacerlo lo más ágil y sencillo posible, partiendo del hecho de que no es propiamente un foro jurídico. Sin embargo, debo aclarar, pensar en los mecanismos alternativos en el mundo de la empresa en general, particularmente el ámbito de las franquicias y los modelos de réplicas de negocios, que son modelos tan sui generis, tan particulares, que tienen vida propia y un género muy específico dentro del mundo de los negocios, es estrictamente necesario y obligado que en algún momento todo aquel que realiza inversiones, toda aquella persona que se encuentra inmersa en el mundo de la empresa, de los negocios y de la actividad económica, estricta y necesariamente va a necesitar de acceso a los sistemas de justicia, a los sistemas legales de cumplimiento normativo y de solución de controversias, sea por las vías judiciales o sea por las vías amigables de solución de controversias. Necesariamente, porque el conflicto en el individuo, en el ser humano, es inherente a la persona, pues, ¿no? Todos los días somos individuos, individuales en nuestros pensamientos, y es una cuestión de perspectivas en la que cada uno piensa en el contexto en el que se desarrolló y en el que involucramos necesidades, intereses, sentimientos
emociones para llevar a cabo la actividad comercial o empresarial que desarrollamos. Y entonces, pues nos lleva obligadamente en que en algún momento tendremos que, primero, todos obligados a un cumplimiento normativo en términos de la ley, y segundo, en algún momento vamos a vivir un conflicto con nuestra contraparte, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestros franquiciantes, franquiciatarios, licenciatarios, o incluso con la propia autoridad reguladora de algún tema en particular. Entonces, aun cuando sea un tema denso, aun cuando sea un tema que tiene que ver casi siempre, o lo relacionamos con que eso déjenlo para los abogados y ya cuando tenga yo el problema ellos que lo resuelvan, considero que es algo de alta importancia que debe uno tener claro para saber que existen vías alternas dentro del mismo sistema jurídico nacional, vías que permiten ir a la solución de las controversias, y no solo, como los sistemas jurídicos, a la imposición de sanciones, que normalmente la imposición de sanciones conlleva al rompimiento de las relaciones comerciales o de negocios, porque siempre va a haber, en términos de ley, un ganador y un perdedor. Y en el mundo de la franquicia y de la empresa hay una prioridad: sí cumplir nuestros objetivos, pero también el sostenimiento y el mantenimiento de las relaciones con todos estos entes que conforman el mundo de la empresa y del negocio. Es decir, dentro del marco legal, resolver nuestras controversias sin tener que romper con la relación y ese mantenimiento, dadas las características especiales del mundo de la empresa. Y eso es precisamente de lo que en estos minutos trataremos de comentar. Yo les pediría que lo hagamos de manera interactiva, que si existen dudas sobre la marcha, opiniones o incluso experiencias que compartir que puedan ir aplicando al tema o que pudieran aplicar a lo comentado, pues yo creo que será de mucho mayor utilidad para el resto de los asistentes. Normalmente pensamos e inicio con este pensamiento porque normalmente nosotros como emprendedores, como empresarios, como inversionistas, normalmente pensamos en el conflicto, pensamos en abogados y pensamos en juicios, ¿no? En procesos judiciales. Esa es la estructura mental. Incluso los abogados, cuando recurrimos a ellos o cuando recurren a nosotros, los abogados, la mentalidad que tenemos, porque la propia dinámica de la formación en las universidades ha sido esa, es a la controversia, es al combate. Incluso las universidades equivocadamente forman al abogado con la mentalidad de que es buen abogado el que siempre saca de problemas a su esto es como los contadores, ¿no? El contador que me hace pagar impuestos, ese, dice mucha gente, ese no es un buen contador, ¿no? Cuando realmente es el que está protegiendo el patrimonio. El contador, el abogado están para que dentro de los términos de la legalidad no se cometan abusos sobre los otros, pero no para necesariamente combatir, enredar los asuntos. ¿Cuántos de ustedes no han vivido experiencias de los años que representa, el tiempo que representa un proceso, las argucias legales, que la propia ley permite una serie de recursos, de trampas y de cosas que afectan muchas veces los intereses? Entonces, este pensamiento describe muy bien, ¿no? Es decir, romper paradigmas, encontrar nuevas formas de ir en la búsqueda de la aplicación de la ley dentro del marco de la ley, en una interpretación, y esos son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Partiendo de este hecho de tener que cambiar los paradigmas y la mentalidad que tenemos respecto a que solo tenemos para resolver nuestras controversias ir con un juez o ir con una autoridad para que esa autoridad determine e imponga una sanción, eso ya quedó en el pasado. Nuestros sistemas jurídicos permiten que estos mecanismos, como lo vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos, permiten obtener los mismos resultados con mayor eficiencia y la misma eficacia que pudiese tener el sistema judicial y encontrar solución a nuestras controversias. ¿Cuáles son? Los conflictos es un factor inherente decía, al ser humano.
son parte de nosotros. En todo momento, todas nuestras relaciones se está generando un conflicto, el conflicto visto, no desde el punto de vista del problema, sino la diferencia de perspectivas y opiniones. Aun cuando no se genere propiamente un problema, siempre habrá esas diferencias. Y esta lámina ilustra muy bien, ¿no? Por ahí alguien un día me decía, es que el problema de los abogados es que si reunimos 7 abogados para poder consultar un asunto, son tan complicados y andan buscando tanto el conflicto y complican tanto las cosas, que vamos a encontrar 9 posiciones distintas, ¿no? A pesar de que son 7, el propio abogado va a encontrar formas de enredar las cosas y de causar un conflicto. Si a eso todavía le sumamos el antagonismo de las partes, la perspectiva de las partes, que siempre cada uno de nosotros tenemos la idea y la perspectiva de que nosotros somos los que tenemos la razón. Casi siempre es así, y no me dejarán mentir, eso sucede en nuestras casas, sucede con nuestra familia, sucede más aún con aquellas personas que llevamos a cabo actividades de desarrollo empresarial o actividades económicas. Y si todavía a eso le sumamos que en el mundo de la empresa, de los negocios, del emprendedurismo, de la inversión, se encuentran inmersos las posiciones personales, los antagonismos, le sumas la complejidad del enredo de los abogados con esas mentalidades tan arcaicas hoy día que son al conflicto, al juicio, al enredo, a los recursos legaloides, que no legales necesariamente, todavía le sumamos que la mayor parte de las veces, o casi siempre, lo que está en juego, y más hoy día con las reformas de hace un año, lo que está en juego es dinero, nuestro patrimonio y hoy día hasta la libertad de los empresarios y de quienes desarrollan la actividad comercial, dado la reforma legislativa en términos de que la empresa es susceptible ya como persona jurídica, como persona moral, de responsabilidades legales y por tanto todos sus socios y todos sus directivos. Es decir, si un colaborador hoy día, un miembro de la empresa, un trabajador comete una falta o un delito, los directivos de primera línea y los socios de la empresa son corresponsables junto con la persona moral, y ya hay sanciones para todos y son sanciones acumuladas. Entonces eso vuelve sumamente complicado, se vuelve el caos absoluto, ¿no? Cuando sumamos todos esos elementos y por tanto el nacimiento de los problemas. En el caso particular de la franquicia debemos partir, el ciclo de charlas comenzó el día de ayer, supongo que les habrán hablado ya mucho de qué es la franquicia. En una definición muy particular, la franquicia no es otra cosa, se tiene que analizar y ver como un sistema integral, multidimensional de control, de gestión de los modelos de negocios. Eso es la franquicia. La franquicia se integra por una serie de materias y elementos. Normalmente cuando hablamos de franquicias o licenciamientos o réplicas empresariales, pensamos que los aspectos legales y los pueden surgir y los conflictos únicamente de lo que deriva de un contrato de franquicia y que entonces ese contrato es la norma única. Y sí, en parte, pero cuando se define como sistema multidimensional de control integral, de control de gestión, eso quiere decir, se traduce en que el contrato de franquicia se integra por una serie de elementos. Es un contrato muy sui generis. Es más, debo decirles, a lo mejor muchos de ustedes estén tan familiarizados que lo ven muy elemental, muy sencillo, y se entiende la franquicia como si se hablara de una materia doctrinal y de una materia de la ley. No hay nada más falso que eso. Saben, en el ámbito internacional, el contrato de franquicia, porque la franquicia en sí, en términos de ley, no es un modelo de negocios. En términos de ley, es un contrato con derechos y obligaciones para 4 entes. Así es como se reconoce, que se aplica a los modelos de negocio. Eso es otra cosa, es una derivación, pero para aplicarlo, el contrato de franquicia no es una sola materia, se compone
de materias de muy alto, son uno de los contratos más complejos que hay en el mundo de los negocios, en el derecho internacional, por sus propias características, dado que se compone de un conjunto de materias legales y de desarrollo, actividades de desarrollo empresarial que deben encontrarse correlacionadas una con otra. No basta con el cumplimiento, con tener un contrato que diga lo que dice la norma, que es lo que comúnmente se hace. Mando a hacer un contrato, ya sea por abogados, ya sea por consultores, o que esa es otra falla, pues, ¿no? Cada quien su especialidad. Y esos contratos se basan en una línea, el funcionamiento del negocio, nada más cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Hay algo que se denomina materialidad en el mundo de los acuerdos y de los contratos, que es cómo soportar las actividades que ese contrato y que esos manuales y que es toda esa documentación que hace al sistema de franquicias puede llevar a cabo. Luego entonces uno de esos contratos, pues, lo mismo tenemos inmerso cuestiones de propiedad intelectual, que la propiedad intelectual pues es una materia de alta especialidad por las características propias que tiene que ver con cuestiones de derecho internacional. Lo mismo tenemos cuestiones de derechos de autor, lo mismo va correlacionado derechos y obligaciones en el ámbito societario, lo mismo en el ámbito administrativo, lo mismo para el ámbito laboral, lo mismo para las proveedurías y las distribuciones, lo mismo para la integración de competencia y la regulación de la competencia desleal o los acuerdos de no competencia, lo mismo para los secretos industriales, los secretos comerciales, los secretos de negocios, los secretos profesionales, la determinación o delimitación de los territorios en el mundo de los negocios, los acuerdos de asistencia técnica que son tan sui generis por sí mismo, porque ni siquiera en nuestra legislación está definido qué es la asistencia técnica como tal. Y entonces todo aquello, sumando todas esas materias, entre más le metes al mundo de los negocios, si hiciéramos un mapa de ruta para poder determinar lo mínimo indispensable que una actividad comercial, sea como persona física o como persona moral, jurídica, tengan ustedes que realizar, lo mínimo del número de materias, hablamos de 24 materias de derecho como base para poder integrarlas y que uno pueda realmente cumplir con la norma y encontrarse blindado y protegido. Entonces, no es una sola materia el contrato de franquicia. Todas estas materias conllevan a una complejidad de entendimiento entre las partes, ¿no? Con el proveedor, con los colaboradores, decía, con los franquiciantes, con los franquiciatarios. Y ahora imagínense que si eso no está definido en la ley, porque no está definido, México es uno de los países con el mayor número de cuerpos normativos, el mayor número de leyes. Para todo hacemos una ley nosotros, y para todo hacemos un reglamento, y para todo, obviamente, a mayor regulación, menor cumplimiento y menor posibilidad de cumplimiento y mayor desconocimiento de la propia norma, porque o me dedico a ver cómo hago funcionar mi negocio y cómo tengo dinero para las nóminas y cómo tengo dinero para mis rentas y cómo tengo dinero para pagar la seguridad social y cómo le cumplo protección civil, cómo le cumplo a los trámites administrativos, cómo le cumplo a las instituciones, o me dedico a conocer la norma para ver que no tenga yo problemas y que si los tengo, encuentre un mecanismo que me permita solucionar con el menor costo de tiempo, dinero y esfuerzo posible y que afecte lo menos posible mi actividad comercial para que yo me pueda seguir dedicando a hacer crecer mi negocio. Esto conlleva al conflicto, necesariamente al choque. Pero ahora imagínense que cuando tienen ese choque, ¿a dónde tenemos que ir? Acudir a una autoridad, normalmente los jueces, ¿no? Y cuando vamos con los jueces, los propios jueces no tienen, si alguna vez alguno de ustedes, de pura casualidad, y si no háganlo solo como ejercicio para que me entiendan lo que voy a decir, si alguna vez alguno de ustedes ha visto el canal de la Corte, una discusión, vemos a los ministros, lo mismo les pasa a un expediente y empiezan a discutir sobre un problema de adopción. Y lo mismo terminan, aprueban, votan y crean sus criterios. Y de repente les traen uno sobre telecomunicaciones y discuten y los escucha uno hablando y dando posiciones y diciendo, terminan, aprueban y
industria aeroespacial, y después regresan a un asunto familiar que tiene que ver con cuestiones societarias del desarrollo de las sucesorias de las familias. Es decir, los jueces, y en este caso les pongo el ejemplo de la corte, que es el que transmite, o si han estado en un juicio, los jueces no son todólogos, los jueces conocen de los procesos, de los procedimientos que marca la ley, en eso es en lo que se especializan. Pero la solución de las controversias y el sentido de la ley y de los juicios y de los procedimientos legales no están basados en el procedimiento nada más. Realmente encontrar su solución es encontrarla en el fondo de lo que conlleva al problema. Luego entonces, problemas de entendimiento entre las partes, complejidad al ser multidimensional el número de materias que integran la relación comercial de la empresa, y complejidad con la norma que no le define a los jueces cómo se debe resolver. Un juez recibe un contrato de franquicia y el juez dice: aquí te obligaste a pagar mes con mes una regalía. ¿Cumpliste o no cumpliste? No, no cumpliste. Se te condena al pago, más las penalidades, más los daños y perjuicios, más los gastos ocasionados, las costas y todo lo que represente, sin que siquiera pueda entender qué es lo que llevó a aquella persona que no pudo cumplir con su obligación de pago, de hacer, de no hacer, qué es lo que lo llevó y lo que le ocasionó no haber cumplido. Normalmente se quedan en lo establecido en un contrato y no en la materialidad del contrato propiamente. Tú te obligaste a esto, tenías que cumplir eso, si no cumpliste te sanciono. Eso es el sistema de justicia hoy día y eso es lo que hace la autoridad hoy día. Y ante ello, ante esa situación, nace una alternativa que se denomina mecanismos alternativos de solución de controversias, que es un conjunto de normas y procedimientos que están encuadrados en la propia ley, reconocidos por la propia ley, para poder ir buscando solventar los problemas comunes, que esta imagen nos los representa muy bien. Primero, las cargas tan excesivas de la propia autoridad, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Imagínense, tenemos una controversia con un proveedor que no nos entrega a tiempo o nos entrega de mala calidad el producto con el que nosotros vamos a hacer a su vez, que es nuestra materia prima para sacar la producción, que es con la que vamos a cumplir nuestra actividad comercial, y nos está afectando. ¿Qué necesitamos? Hacer valer nuestros derechos. Vamos al sistema judicial tradicional o a la autoridad que conocemos o que ubicamos hoy día. Lo primero que nos encontramos son los tiempos promedio de un juicio. En el tiempo promedio en nuestro país, los juicios se encuentran entre 3 y 5 años, si bien nos va, poder resolver. Uno como empresario, como emprendedor, como generador de una fuente de trabajo y de desarrollo, ¿tendrá el tiempo suficiente para aguantar 3 o 5 años para ver cómo me resuelven lo que el proveedor me incumplió y que me hizo incumplir a mí? Evidentemente no. Eso me va a representar costo, me va a representar tiempo, me va a representar meterme en problemas con mis clientes, incumplirles, daño a mi imagen, daño a la reputación, porque no se dan los tiempos. Pero ese es el sistema, así funciona el sistema jurídico. Luego nos encontramos con en el caso de México y en el caso de las relaciones internacionales, nos encontramos con que tenemos todo un mosaico de cuerpos normativos. Ustedes firman. Imagínense qué sucede hoy día con el rompimiento de las fronteras, las telecomunicaciones, el internet. Solo si no lo han hecho, hagan un ejercicio mental cuando en nuestros dispositivos, en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, tabletas, hacen una compra. Primero bajan una aplicación. Esa aplicación no se rige por la legislación de este país, primero. Segundo, hacen una compra, hacen un pago y ese pago tiene determinada legislación, y suponiendo, sin conceder que así fuera, que está legislada por un estado de la República, recordemos que somos 32 estados o 32 legislaciones distintas. Cada estado de la República tiene una legislación diferente. Si ustedes tienen una unidad franquiciada en Yucatán y quieren ejecutar el contrato o hacer valer sus derechos,
Para empezar, van a tener que gastar para poder trasladarse a ese estado, van a tener que contratar abogados en ese estado, se tiene que regular por la legislación de ese estado, que no siempre es la misma, casi en todos los casos, cada estado tiene su propia legislación con grandes variaciones. Tienen que pagar para tener un domicilio, y dice la ley, oye, pero si yo no estoy allá, ni vivo allá, ni tengo nada que... Pues sí, pero si quieres hacer valer tus derechos, tienes que nombrar un domicilio, tienes que poner un abogado de aquí, tienes que... Una serie de cosas que conlleva tiempo, dinero, esfuerzo, y se vuelve incluso imposible. Yo siempre digo, ¿quién gana los juicios o los procedimientos legales? No gana ni quien dice la verdad, ni quien tiene la razón. Gana el que prueba lo que dice, aunque sean mentiras, y la ley permite ir construyendo tus propias pruebas, y entonces siempre vas a ganar. Y si le sumas, aquel que tenga los medios, los recursos y el tiempo suficiente como para aguantar un procedimiento de estas características. Y peor aún, todavía, a pesar de que está la ley, ahora súmale los criterios de los jueces. Los jueces son seres humanos, y aunque sea la misma ley, cada juez te va a interpretar diferente la ley de acuerdo a su criterio. Como dicen, cada uno piensa y actúa, depende cómo le fue en la feria, ¿no? Como dicen por ahí. Y peor aún, un mismo juez conoce de dos asuntos similares, y para uno te emite un criterio y para el otro te emite otro criterio. Eso es a lo que uno se enfrenta hoy día en el sistema de resolución de controversias tradicional. Y para ello se crearon los mecanismos alternativos de solución pacífica de controversias que se encuentran. Son mecanismos internacionales del comercio, creados por el comercio internacional, que a través de las convenciones internacionales se integraron al sistema jurídico mexicano a través de la Constitución, el artículo 17 constitucional, y de ahí derivaron una serie de leyes que permiten crear mecanismos privados distintos del procedimiento judicial, en el que participan en algunos casos, y ahorita vemos cada uno, terceras personas privadas, en los que uno como ciudadano, suena a quien no está familiarizado, le puede sonar increíble. Hoy día no hay necesidad de ir a los tribunales para resolver nuestras controversias. Hoy día nosotros podemos escoger, el ciudadano puede escoger la forma de solución de sus controversias. El ciudadano puede escoger quién quiere que resuelva sus controversias. ¿Quién? Ni siquiera hay que ir con un juez. A cualquiera de nosotros, en este momento, si hubiese una controversia, podemos escoger a cualquiera de los presentes para que tenga la actuación de un juez. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo funciona? Y si no es más, ni siquiera se necesita que sean abogados para que puedan solucionarlo. Es una forma que la comunidad internacional ha venido creando para el reempoderamiento de la propia sociedad, y que sea la sociedad la que encuentre la forma de solución de sus conflictos. Todo ello encuadrado en la propia ley y resguardado por la propia ley. Esto que vemos aquí en esta lámina son los mecanismos alternativos reconocidos por la norma. Comienzan, y lo voy a ver en el orden de escalamiento de fuerza y de conflicto. Modelos como negociación y transacción se encuentran contemplados en la ley. Esos son modelos, se dividen en dos los mecanismos alternativos, en autocompositivos y en heterocompositivos. ¿Qué quiere decir esto? Los modelos autocompositivos, como son la negociación, la transacción, la mediación y la conciliación, son figuras distintas que llevan procedimientos distintos reconocidos por la ley, con distintos alcances y distintas formas de llevarlas a cabo, pero reguladas en la ley. A eso se les denomina autocompositivos, porque son mecanismos en los que no participa ningún tercero, sino las propias partes en conflicto, siguiendo una metodología que debe estar documentada y probada para que se haga válido a la hora que se va a ejecutar, para que tenga validez legal. Solo las partes pueden tratar de ir encontrando la forma de solución de sus conflictos. Son, en el caso de la mediación y la transacción, las partes de manera directa sin la participación de un tercero. En el caso de la mediación, que particularmente el estado de Chihuahua inicia sobre el 2012-2013, pero que no ha logrado asentarse, y yo encuentro explicación no solo en Chihuahua, en México.
nuestra forma, nuestra propia cultura combativa, nuestra propia forma de ver cómo se nos ha enseñado, y el mundo de los abogados que nos lleva siempre a combatir, a litigar, a enfrentar los acuerdos, ha hecho que no funcione porque nuestra cultura no está dada para ello. La mediación es un mecanismo entre que las partes en conflicto recurren a un tercero, que las partes lo escogen, las partes deciden de qué características es ese tercero, de qué tipo de conocimiento requiero. Imagínense el ejemplo que les puse. Los jueces, pues al juez le corresponde conocer de un asunto, sepa o no sepa de la materia que debe conocer. Si nosotros tenemos un conflicto relacionado con la distribución logística, por ejemplo, de entrega de proveeduría, y seleccionamos a un especialista en desarrollo o en ingenierías de desarrollo logístico, ¿no creen que la forma de solución del conflicto sea mucho más sencilla, mucho más ágil y más objetiva? Porque es alguien que está entendiendo realmente el origen del conflicto, el por qué se dio, y por tanto va a entender que la forma de solución es la más adecuada para ambas partes sin causarle el mayor daño. ¿Qué sucede con la ley hoy día? Uno va a un juicio y el juicio impone una sanción, y esa sanción, no sé si alguno de ustedes ha vivido alguna, voy a poner un ejemplo muy claro, la materia laboral. Esa sanción, ¿qué dice? Un trabajador presenta una demanda al patrón y comienza a correr el cúmulo de salarios caídos, que tiene límite ahora a 12 meses, que antes de la reforma no se tenía, y luego a partir de 12 meses intereses del 3% mensual, y se va haciendo impagable. ¿Y qué dice la ley hoy día, la autoridad? Es por la defensa del trabajador, y no se pone a analizar que va a acabar con la fuente de empleo, que el monto que va a emitir para que responda ni siquiera es pagable. Eso es irreal, los montos son irreales, la empresa no da para pagar ese tipo de adeudos, pero según ellos le hicieron justicia al trabajador. O sea, a ti te deben tantos millones de pesos, el trabajador jamás va a ver su dinero porque no hay forma de pagarle, la empresa la acaban con la fuente de empleo, acaban con el patrimonio de la familia o de los inversionistas, pero la ley dice, la ley es dura, dice un principio de derecho, la ley es dura, pero es la ley, y entonces hay que aplicar la ley. Esos son absurdos, porque la ley, a final de cuentas, está creada para mantener la sana dinámica de las relaciones de la sociedad. Pero si lo que vas a hacer es imponer para sancionar únicamente, sin razón y sin entender las razones y las consecuencias, pues no sirve de nada, porque no está buscando la convivencia ni la solución de los problemas de la propia sociedad. La mediación, les decía entonces, participa un tercero con habilidades, con técnicas, con conocimientos, profesional en el manejo de los conflictos, para ayudar a las partes en conflicto a tratar de entenderse y de comunicarse. Que sean las mismas partes las que encuentren la solución a su conflicto de acuerdo a su conveniencia. Y una vez que logran, a través de la ayuda, no los dejan solo, es a través de la ayuda de los mecanismos de comunicación, técnicas y demás, que permiten un encuentro de ideas, permiten acuerdos, esos acuerdos se formalizan, y ese acuerdo formalizado en un convenio se eleva a una sentencia y tiene la misma validez que si un juez hubiera impuesto la sanción. Y si la parte que deba cumplir con una obligación no la cumple, la ley le obliga al cumplimiento sin necesidad de desgastarse en un juicio de 3, 4, 5, 7 o 10 años. Esos procedimientos tienen tiempos promedio en datos duros, tiempos promedio de solución en términos de 3 meses en promedio, para alcanzar lo que se podría, una sentencia que puedes obtener entre 3 y 5 años. Ese es el dato duro que se tiene. Imagínense lo que representa en ahorro de desgaste, de tiempo, de reacción de la empresa, de los negocios, y por supuesto de dinero y desgaste emocional. La conciliación es muy similar, casi lo mismo, con una diferencia muy específica, que ese tercero que participa como conciliador, como facilitador, aparte de ayudar a que se comuniquen las partes, aparte de hacerles ver las situaciones, debe ser un especialista en la materia que va a resolver. ¿Por qué? Porque el conciliador va a participar ayudando a las partes,
pero también proponiendo la mejor solución posible de acuerdo a sus conocimientos técnicos para que resarcir cualquier daño que se hayan ocasionado las partes sin afectar a la parte que deba responder, cuidando la proporcionalidad del daño causado y no la ventaja total de a ver cómo le cobro todas las penas. Y después los negocios, sobre todo el mundo de las franquicias, eso es, el franquiciante se confunde mucho. Los franquiciantes terminan convirtiendo su línea de negocio, su modelo de negocio, en la imposición y el cobro de penas, sanciones y daños y perjuicios, cuando ese no es un negocio. Esa es la última alternativa que queda ante el incumplimiento. Hasta ahí llegan los autocompositivos. ¿Por qué? Porque son solo las partes las que deciden cómo lo arreglan. En el caso de mediación y conciliación, con ayuda de un tercero, pero ese tercero no decide, no les impone la solución, ayuda a que la acuerden las partes dentro de términos de la ley, nada más. Y entonces se empodera. Fíjense, la tasa de cumplimiento de la Corte Internacional de Arbitraje, en los datos duros de cumplimiento hasta 2018, en un estudio de 65 países, es del 72% de cumplimiento voluntario de las partes que se podrían llamar afectadas o perdedoras en el juicio. Por una razón, porque como son las partes las que van construyendo su propio acuerdo, se empoderan, las partes pueden escucharse, las partes van entendiéndose, comprendiéndose, poniéndose de acuerdo y construyendo hasta dónde van a responder por algo. En un juicio te lo impone un tercero que no sabes ni quién es, ni siquiera sabes si le entendió a tu asunto, ni siquiera sabes si fue por corrupción, ni siquiera sabes, y entonces hay una sensación, hay una resistencia, una sensación de imposición. Ese es el efecto que tienen los mecanismos. Y hay un mecanismo más, que es el arbitraje. El arbitraje no es otra cosa, normalmente se le conoce como arbitraje internacional, y entonces todos creemos, o mucha gente creemos, cuando no lo conocemos, pues que eso es para las grandes empresas, para las transnacionales, que eso no aplica. De ninguna manera. Todas nuestras legislaciones en este país, hasta para el arrendamiento de un bien inmueble, una casa, un departamento, un local, la relación comercial, las cuestiones societarias, hoy día prácticamente todas las materias son susceptibles de arbitraje. El arbitraje no es más que un juicio privado. Es un juicio, hagan de cuenta, lo mismo que van a ver en el sistema judicial, pero privado, que las partes se ponen de acuerdo. Un privado actúa como árbitro con una diferencia. Comienza a escalar esta línea. Comienza con una negociación, se les ayuda a que se pongan de acuerdo con gente preparada, con técnicas, con herramientas, con estrategias, se les propone soluciones y al último, si no hay un acuerdo, si con todo ese ejercicio no hubo, ese tercero seleccionado como árbitro, ¿y quién selecciona al tercero? Nosotros mismos seleccionamos quién queremos que resuelva esa controversia. Nosotros mismos. Ese tercero va a imponer la solución como si fuese el propio juez. Y esa solución se emite en algo que se llama laudo, que es una resolución, y ese laudo es reconocido por la ley automáticamente como una sentencia judicial. Se eleva a sentencia y ya no hay que ir con ningún juez, bajo ninguna autoridad, para que conozca y resuelva. Se emite el laudo y el arbitraje tiene un tiempo promedio de resolución. Ya les dije, el sistema judicial, 3 a 5 años es la media. El arbitraje tiene un tiempo promedio. En México hay un arbitraje denominado fast track o acelerado. Ese arbitraje tiene una resolución de 20 días. Nunca en la vida van a ver en el sistema judicial iniciado un juicio. En 20 días, si bien les va, están sabiendo a qué juzgado cayó y si está acordado o no está acordado y si puede avanzar o no va a avanzar. Y 3 meses después están emplazando a la otra parte y ahí se va. En 20 días, en un arbitraje fast track, tienen la sentencia o el laudo, pues, que se eleva a sentencia emitida, listo para ejecutarse. Con otra ventaja, las resoluciones de los jueces del sistema judicial, de la justicia tradicional, son compatibles a través de algo que se denomina recursos. Recursos de revocación, apelación, nulidad. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre quien ha vivido un juicio o ha vivido alguien cercano
sabe que siempre que hay una sentencia, empiezan a atorarte la sentencia con esos recursos. Y luego hay una figura mágica, ¿no?, que es el amparo. Y el amparo lo mata todo, pues. Y con eso enredamos, y a pesar de que ganamos, o a pesar de que perdimos, enredamos para que no nos ejecuten con amparos y con argucias legales. Eso lo permite el sistema ordinario. Los mecanismos no lo permiten. Los mecanismos, una vez emitido el laudo o el convenio, ya no aceptan recurso alguno. Ya no hay forma de que la parte que tenga que responder enrede las cosas. Ya no hay forma de alargarlo. A menos que, no hay forma legal, a menos que el procedimiento venga viciado o mal realizado. Evidentemente, si de origen viene mal, entonces sí se vuelve a reponer todo el procedimiento. Y muchas veces, ante el desconocimiento, bueno, esas son las figuras, ante el desconocimiento, como es libre y podemos seleccionar a cualquier tercero para que conozca de esos asuntos, seleccionamos gente o personas con buenas intenciones, pero sin la experiencia y el conocimiento suficiente y necesario para poder cuidar esos procedimientos. ¿Qué sucede? Llegan al laudo, se acelera todo y luego no pueden ejecutar esos laudos y dicen, no sirve el mecanismo, el arbitraje es voluntario. No es voluntario, es obligatorio. Una vez que se pactó la mediación, la conciliación, el arbitraje, una vez pactado, ya no hay vuelta atrás, no hay decisión de que si cumplo o no cumplo. Cumplo forzosamente, y si no lo cumplo por mi cuenta, la autoridad te ejecuta, te hace cumplir forzosamente sin necesidad de ningún tipo de juicio o procedimiento posterior, más que el de la propia ejecución. Y entonces esto lleva a una preconclusión. Primero, tenemos dos formas de resolver los conflictos: la vía judicial tradicional, la autoridad tradicional, y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y en un rápido parangón comparativo tenemos la eficacia. Es decir, si yo voy a la vía judicial, ¿va a ser eficaz? Sí, porque voy a obtener una sentencia que va a ser de obligatorio cumplimiento, sin duda. Si voy a la vía de los mecanismos, ¿es eficaz? También. Digamos, es con un checklist, pues. Sí lo es, porque también voy a obtener un laudo o un convenio que son ejecutables y tienen la misma fuerza de una sentencia. Digamos, en la eficacia, ambos mecanismos son eficaces, tenemos igualdad. Brinco a la eficiencia como características. La eficiencia: si yo voy a la vía judicial, estoy sometido a los tiempos de la autoridad. Si voy a la vía judicial, debo cumplir con una serie de formalismos legales en los que obligadamente requiero de contratar abogados en un proceso que por naturaleza conlleva años y que me va a costar pues mucho dinero, mucho tiempo, pero más allá, ¿cuánto pierden ustedes como empresarios, como emprendedores, en la búsqueda de la solución de una controversia? Nuestro objetivo es seguir desarrollando nuestro negocio, no estar desgastándonos en controversias, no quedarnos en el camino. ¿Y quién se impone? El que tenga el dinero, el que tenga el tiempo a su favor. El que lo tiene en contra ya va perdido, aunque gane al final. A veces no sirve de nada ganar esos juicios. Entonces, ¿cuál procedimiento es más eficiente? ¿El mecanismo o la justicia ordinaria en los juicios tradicionales? Evidentemente el mecanismo tiene mucho mayor eficiencia. Ambos tienen la misma eficacia, pero hay mayor eficiencia en el mecanismo. Flexibilidad. Nosotros no podemos escoger en el sistema judicial a qué tribunal ir. No podemos escoger con qué juez ir. No podemos escoger a qué ciudad ir. No podemos escoger de qué especialidad. No podemos escoger cómo queremos y en cuánto tiempo queremos que se resuelva nuestro conflicto. Eso no lo podemos escoger en la vía judicial. Todo está dicho ya en la ley y tenemos que someternos a lo que dice la ley. Y casi siempre todo eso corre en contra del mundo de la empresa y del negocio, por sus tiempos y sus costos. En los mecanismos alternativos,
Al ser voluntarios, a eso se refiere la voluntariedad, no a que si cumplo o no cumplo. Se refiere a que nosotros escogemos quién va a conocer de nuestra controversia, de qué características es esa persona que va a conocer de nuestra controversia, en dónde lo quiero llevar a cabo. Podemos escoger llevarlo electrónico, ni siquiera movernos de nuestra ciudad, y un árbitro puede estar en el país A, o un mediador, una parte en el país B, la otra parte en el país C, los testigos en el país D. Todo se hace por videoconferencia, en los horarios en que todos nos pongamos de acuerdo, bajo el mecanismo que nos pongamos de acuerdo y en el tiempo en que nos pongamos de acuerdo. Por eso la celeridad de los procedimientos, a eso se le denomina flexibilidad. Ya vamos 2-1, digamos, ¿no? Cuando yo puedo escoger todo eso, como que hay una mayor conciencia de lo que estoy enfrentando, y por tanto eso es parte de lo que lleva a que exista un mayor cumplimiento voluntario en los mecanismos y no se estén interponiendo recursos, porque uno es partícipe de su propio problema y uno es el que propone la resolución de su propio problema. La especialidad, nosotros no podemos escoger, es el juez con el que nos toque. Lo más seguro es que el juez no tenga la más remota idea de los modelos de negocio. Lo más seguro es que eso suceda, ¿eh? Y se los digo, tengo 23 años dedicado a esto, y 23 años no los hay, no hay jueces, porque su propia naturaleza, no pues, hay ignorantes, no, por cada uno, porque el Poder Judicial está enfocado a los formalismos legales, no a la solución del problema, sino a la imposición de las sanciones. Y la imposición de las sanciones debe ser consecuencia de la solución del problema, consecuencia y no el fin último. No se trata de tener un sistema judicial, como en la actualidad lo tenemos y ha venido sucediendo, que solo se dedique a imponer sanciones. La sanción es consecuencia de cómo encontrar, solucionar un problema previo. No podemos escoger la especialidad. En los mecanismos nosotros escogemos la nacionalidad, el grado de conocimientos, la especialidad del tema, el procedimiento. Ni siquiera es obligado a que sean abogados los que... Es recomendable, porque al final de cuentas es un procedimiento legal y si no lo cubren correctamente, pues se les va a caer el procedimiento y no lo van a poder ejecutar, no va a tener sentido, pero no es obligado. Uno puede nombrar a un especialista en la materia para que determine el conflicto y la mejor solución, y un abogado para que cuide el procedimiento, nada más, y ya no tienes mayor problema, pero no necesariamente tienes que nombrar a un abogado. La economía en dinero, evidentemente, dinero y tiempo. A mayor tiempo, mayores costos de un juicio, ¿no? Todo lo que dejo de ganar, lo que perdí y lo que voy a perder ante el riesgo que tengo. En los mecanismos, todo eso lo reduces. Hoy día, les decía, hay procedimientos normados a 20 días, y en 20 días sin necesidad de mayores costos, gastos, tiempos y demás. Es mucho más económico. La transparencia. Hoy día el valor más importante de toda empresa es la reputación de las empresas, la reputación de la actividad comercial. Antes fueron los fierros, las industrias, luego se transformó y fue el recurso humano, luego la doctrina en materia de economía y en materia de administración se transformó y fue el capital intelectual, luego la propiedad intelectual, el capital intelectual traducido a la propiedad intelectual, y hoy día se conjunta con la reputación de las empresas. Todo procedimiento legal que nosotros llevemos ante la autoridad judicial es público, porque es autoridad. Todo es público y se tiene acceso a esa información. Todo lo que se lleve a la vía de mecanismos es confidencial, por principio de confidencialidad. Luego entonces está restringido y protegido para que no se sepa el daño reputacional que le puede causar una empresa. Porque ¿cuántas veces no estamos inmersos en un juicio, en una controversia, y al final resultamos no responsables o inocentes? Pero imagínense los inversionistas o los clientes que confían en nuestra empresa, que dicen, sí, pero fuiste demandado, sí, pero por algo será. Por ese tipo de cuestiones siempre le van a impactar a la reputación de la actividad comercial que realizamos. Y en los mecanismos hay un principio de confidencialidad que garantiza el que no se dé a conocer que la actividad se encuentra sujeta a un procedimiento legal. Y por supuesto,
el rompimiento de los obstáculos legales al comercio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos de base 32 posibles fórmulas mínimas, con 32 códigos de procedimientos legales que hay que adaptarnos dependiendo de la ciudad en la que demandamos, dependiendo el lugar en el que ejecutamos, dependiendo entonces se complica la ejecución, el procedimiento, el conocimiento de contratar abogados en todos lados. Los mecanismos tienen una regla única que es internacional, sea en México, sea en Rusia, sea en Estados Unidos, sea en Colombia, en Sudamérica, sea en Hong Kong, sea en Chihuahua, o sea en la Ciudad de México, o sea en la ciudad de Guanajuato. Las reglas a seguir son exactamente las mismas en la vida de los mecanismos. Entonces, eso da un rompimiento, se pueden realizar actividades comerciales bajo una sola norma, bajo una sola regla, da facilidad, economía, transparencia, flexibilidad y un mayor acceso a la justicia. ¿Por qué no se utilizan estos mecanismos? Por la resistencia al cambio. Primero, por la falta de capacitación, la falta de formación. Anoche platicaba con un amigo abogado de aquí de la ciudad que se dedica a las cuestiones de desarrollo empresarial y platicábamos eso precisamente. Dice, es que la gente, el propio empresario, le da temor ir a estos procedimientos, pero es porque el propio foro de abogados lo que promueve es la vía judicial, porque todo aquello que desconocemos nos causa temor, hay temor a lo desconocido. Hay que comenzar a hablar de estos temas, promoverlos, demostrar su efectividad, su agilidad, su eficiencia, su eficacia y tener confianza. Tienen mucho mayor fuerza los mecanismos alternativos de solución de controversias, por increíble que les suene, por una razón, tienen mucho mayor fuerza que los procedimientos judiciales. Por una razón, porque los procedimientos judiciales son locales y los mecanismos alternativos se rigen por el derecho internacional. Luego, entonces, si una autoridad local no quiere dar cumplimiento a ese resultado, las normas internacionales obligan a las autoridades locales a su cumplimiento. Luego, entonces, eso les da una mucho mayor fuerza. A manera de conclusión, este es un anuncio de una empresa. Vean esto. Desarrollamos tus ideas, un poco de todo, mucho de una sola cosa. Es real, ¿eh? Es real, es de una consultoría. Esto es lo que pone en riesgo a los mecanismos cuando se acude con inexpertos, con gente bien intencionada, pero que no tiene ni la experiencia ni los conocimientos, fallan los mecanismos o no promueve correctamente los mecanismos, se crean falsas expectativas y entonces fracasan los mecanismos. Y la gente dice, regresemos al sistema judicial, como dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Aquí se rompe esa dinámica, hay que romperla y los invito a ello. Como inversionistas, como empresarios, como emprendedores, conozcan, acérquense a los mecanismos alternativos de solución de controversia, páctenlos en sus acuerdos comerciales. No necesitan, alguien me decía el día de ayer también, sí, pero es que todo eso hay que contratarlo en la Ciudad de México, ¿y cuánto me cuesta? Sí, lo contratas por teléfono, por internet, todo se lleva allá y para el juicio jamás tendrán que trasladarse ni a la Ciudad de México ni a ninguna otra ciudad. Es más, si los quieren pactar que los lleven en la Corte de París o en la Corte de Londres, las cortes privadas o la Corte de Nueva York, no van a gastar un peso en tener que ir para allá, no van a gastar un peso en tener que, todo lo van a hacer por vía telefónica, por correo electrónico o por videoconferencia. Así funciona, no hay necesidad. Incluso si demandan aquí, tienen que ir cada 3 días o cada 4 días a un juzgado, o tienen que estar yendo los abogados a revisar, a hacer, a meter documentos, a estar revisando acuerdos. En los mecanismos no existe nada de eso. Todo eso se encuentra simplificado. De mi parte, sería por tiempo, pues, casi corriendo, sería todo. Espero les quede ahí una semilla de las ventajas y los comparativos de lo que puede significar para el mundo de la empresa en costos, en tiempo, en ventajas, en generación de confianza, en blindaje para el desarrollo de sus empresas y sus negocios. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Oye, doctor, una pregunta rápida para no pasarnos de tiempo también, y acá una pregunta al público. ¿Cómo afecta esto al contrato de franquicia? Por un lado, y por otro lado, ¿estarías de acuerdo entonces en recomendarle a alguien que está buscando una franquicia
que revise si el contrato de franquicia que le ofrecen trae una cláusula que obliga a la mediación. La primera, ¿cómo afecta? Positivamente, sin duda alguna. Dije al principio, el contrato de franquicia es uno considerado por la doctrina, y por la ley, y por la jurisprudencia internacional. El contrato de franquicia es uno de los contratos más complejos que existe, por su propia naturaleza, por cómo coexisten tantas materias alineadas a una sola. Y entonces alinear todo eso conlleva mayor complejidad. Luego entonces necesitas de especialidad, de especialización, de flexibilidad, de entendimiento, de eficacia y de eficiencia para poder resolver. ¿Para qué es un contrato? Los contratos son como las armas. El contrato es, lo guardas y en el momento que hay un problema, lo sacas y es para usarlo y que te garantice tu seguridad, sea una parte o sea la otra. Para eso es un contrato. Los contratos no sirven para otra cosa, es para pactar las condiciones en caso de una controversia. Luego entonces, si esas condiciones son, ¿cuál es el mejor momento para resolver una controversia? Antes de que nazca la controversia, cuando estamos haciendo la relación comercial. Entonces vamos poniendo desde ahorita la forma en la que vamos a solucionar una posible controversia en adelante. Entonces, cuando se contrata una franquicia, lo ideal es que contenga ese tipo, se llaman cláusulas compromisorias. Ahora, ojo, hay que cuidar dos cosas principalmente, varias, pero dos principales. Primero, que las figuras adoptadas en el contrato sean las correctas, porque no necesariamente es mediación, ahorita lo vimos, es negociación, transacción, mediación, conciliación y arbitraje. Y ahí se empiezan a equivocar desde la redacción de las cláusulas, empiezan a mezclar las figuras, revuelven una cosa con otra. Y entonces ya empieza el error. Lo primero es tener claro cuál es la figura adecuada para el tipo y modelo de negocio, para el giro, tipo, industria y modelo de negocio al que me voy a dedicar. Primero es eso. Y segundo, los alcances de esas cláusulas, a dónde están jurisdiccionadas. Les voy a decir un ejemplo, no voy a decir el nombre, pero una cadena hotelera transnacional que comenzó a poner sus cláusulas, alguien se los recomendó y comenzaron a perder los procedimientos y a meterse en líos y a cerrarlas. ¿Por qué? Porque jurisdiccionaron esas cláusulas a la legislación mexicana, pero revuelta con un reglamento de los Estados Unidos. Y entonces en esa revoltura, evidentemente, la ejecución causó choque y no se podía. De nada sirve tener una cláusula solo porque está de moda, porque ya me lo platicaron, ya lo puse, sino debe ser adecuada. Esa sería la respuesta a las dos preguntas. Una pregunta por aquí, si quieres rápida. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Preguntarle, cuando en ocasiones, por la naturaleza del conflicto entre las partes, no se puede acceder a un mecanismo de estos, que tiene que ser por la vía judicial, por la misma naturaleza del contrato de franquicia y su multidimensionalidad, ¿cuál es la jurisdicción idónea? ¿La federal por el tema de propiedad intelectual o la local por todas las demás? ¿Cuál es su perspectiva al respecto de eso? Mi experiencia, definitivamente, yo procuro ir a la federal, en mi experiencia. Sin embargo, esto tiene que ver con una cuestión también de, ¿cómo te lo diré? De la vocación de cada estado, en el caso de la República Mexicana, de la vocación de cada estado. Si tú, cuestiones de tiempo, si tú estás en la Ciudad de México, es mucho más transparente ir a la vía federal, es mucho más corrupta la vía local. Nada más que los tiempos de la vía local los vas a reducir a la mitad en Ciudad de México, por ejemplo, en Nuevo León, por ejemplo. Es que depende, pero si vas a la vía local, a Campeche, a Oaxaca, a Veracruz, vas a pasar un calvario ahí para poder ejecutar y resolver, porque además hay un gran desconocimiento. Son un poco más entendidos los jueces federales, un poco más, pero son mucho más estrictos. Ese es el punto. Si los abogados no son extremadamente cuidadosos, van a enfrentar muchos problemas en la vía federal. Entonces, depende, digamos, de esos tres factores, así prima facie, ¿no? A primera vista, serían esos tres factores a tener en cuenta. Yo acostumbro ir a la federal,
pero pues casi todo el mundo jurisdicciona a la ciudad a la que pertenece, casi todo el mundo hace eso en automático sin pensar. Es que elaborar un contrato es hacer una estrategia, es hacer un plan de negocios, ¿eh? Un contrato no es ponerse a escribirlo nada más. Sí, esa es la materialidad del contrato, no es lo que diga, es lo que alcanza a hacer y lo que respalda lo que dice el contrato. Ese es un plan de negocios. Por eso los contratos son como las obras de arte. La obra de arte tú la puedes hacer, replicarla en serie, pero nunca va a ser la misma. Y puedes hacer muchas iguales y cada una va a tener su particularidad, y eso es un contrato, y ese es un error gravísimo que se comete, decir, pásame un contrato, yo le cambio el nombre, la dirección, pues sí, a lo mejor te funciona, pero ¿para qué quieres abogados? Ve a Sambors, una librería, te cuesta 180 pesos, un formulario de 200 contratos, y nomás cambia el nombre y dirección y todo. Cuando llegue la controversia van a ver lo que te va a pasar. Gracias. Damos un aplauso aquí a la academia.